Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Vamos a arrancar con la primera clase del módulo de embriología. Me presento, mi nombre es Fernando Darrocha, soy jefe de trabajos prácticos de esta materia. Vamos a estar junto con Silvia Blasco, Carla Arias, dictando cada uno de los módulos, tanto embrio como histo. Miércoles embrio, jueves histo. La modalidad de tener las clases grabadas les va a venir bien a ustedes para poder escucharlas una y otra vez. 2, 3, 4 veces van a estar colgadas en la nube, les vamos a pasar el enlace y ustedes pueden escuchar cuantas veces quieran la clase. Pueden ir poniendo pausa y tomando apuntes, pero recuerden que la clase es simplemente una pequeña guía. Ustedes tienen que leer del libro. Si yo quisiera darte de forma virtual una clase magistral donde vos tuvieses toda la información necesaria, tendría que agarrar el libro más gordo, el libro gordo de Petete, y leer hoja por hoja sin saltearme ningún renglón, lo cual sería sumamente engorroso y aburrido. Por eso, esto es simplemente darles una buena base, una idea de por dónde vienen las cosas. Obviamente después vamos a tener una clase presencial para sacarnos las dudas. Entonces, chicos, recuerden, es una clase guía, no se presenten a un examen solo habiendo escuchado las clases. Créanme que les va a faltar un montón. ¿Sí? Habiendo hecho esta aclaración, vamos a arrancar con la clase del día de hoy. Perfecto. Como les contaba, la encargada de enseñanza, la licenciada Silvia Blasco, y mi nombre es Fernando Darrocha, médico jefe de trabajos prácticos. Hoy vamos a arrancar con el módulo de embriología. Recuerden que la clase práctica ustedes la van a tener todos los miércoles a partir de las 15 horas. La idea es sacarnos dudas, o sea que ustedes escuchen la clase y después nos cuenten la semana siguiente todas las dudas que tienen de haber visto la clase y haber leído el libro. Lo que no entienden lo vemos de forma práctica. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a encargarnos de ver cómo se forma una persona, un nuevo individuo, arrancando de una célula huevo o cigoto. Miren, increíble. Arrancamos de una célula huevo, de una célula, ¿sí? Para que sacamos esto, para que no moleste, y ver la pantalla completa. El ovocito, que nosotros llamábamos antes óvulo, después vamos a ver ese detalle, se encuentra con el espermatozoide y forma una célula, y a partir de una sola célula, la célula huevo o célula cigoto, arrancamos y formamos todo un individuo nuevo. Y acá viene el desafío. Esta célula es una que tiene 46 cromosomas. Y a partir de acá se va a dividir por mitosis. Recuerden y repasen después mitosis y meiosis. Y si yo recuerdo la mitosis, es una división celular donde obtengo dos células hijas iguales a la madre. Si son iguales a la madre y todas las divisiones sucesivas van a ser por mitosis, ¿cómo obtenemos un individuo con cientos de miles de células distintas? Brazos, ojo, pelo, músculo, corazón, cerebro, riñones, hígado, piernas. Cuando uno se pone a pensar, si van a ser todas divisiones por mitosis, todas células hijas iguales a la madre, todas las células hijas tienen el mismo contenido de ADN, ¿cómo obtenemos un individuo totalmente distinto? Así que recuerden y repasen biología celular, porque esta célula huevo cigoto es una célula que ya hemos visto en biología celular, que hemos visto en el secundario. Una célula con una membrana plasmática, que tiene un núcleo, nucleolo, que tiene cromosomas, que tiene rugoso, liso, vesículas, tiene mitocondrias, liso. En fin, nada, una célula como ya la conocemos. Y esa célula se va a dividir por mitosis. ¿Sí? Entonces, vamos a ir obteniendo un individuo, ¿sí?, que se va a ir desarrollando paso a paso para terminar obteniendo una estructura llena de miles y miles de células distintas. ¿Sí? Así que esto es lo que vamos a empezar a descifrar en estos 3 meses. Cómo se va formando este nuevo individuo para llegar finalmente, ¿sí?, al producto de la concepción, que se expulsa después de 9 meses, 38 semanas. ¿Sí? En fin. Entonces, arranquemos. Bienvenidos a la primera clase de embriología. Hoy vamos a ver aparato reproductor masculino, aparato reproductor femenino, ciclo sexual, gametogénesis, fecundación y, si Dios quiere, primera y segunda semana.
Si no llegamos, quedará para el próximo módulo, ¿sí? Recuerden, ustedes ven el video una, dos o tres veces, lo que sea necesario para entender la idea general de por dónde va a ir la materia. Luego van al libro para estudiar del libro. Y luego nos veríamos el miércoles siguiente para responder preguntas. O sea, traigan todas las preguntas anotadas, hacemos el Zoom y respondemos las preguntas. Y esa va a ser la forma práctica de responder. Arrancamos. Cuaderno, virome, aparato reproductor masculino y femenino. En cuanto al aparato reproductor masculino, bastante simple. Tengo que reconocer las estructuras anatómicas y saber qué función cumple, ¿sí? Genitales externos, tenemos lo que es esta bolsita que se llama escroto, que contiene al órgano reproductor, al órgano sexual masculino, que son los testículos, ¿sí? Las gónadas masculinas. En los testículos se producen los espermatozoides. Esos espermatozoides que se producen se acumulan en este conducto súper enrollado, que se ve acá, si siguen el cursor. Este conducto que está súper enrollado se llama epidídimo. Acá también lo encontramos, epidídimo. Es un cordón que hasta incluso se puede palpar, ¿sí? En algunos casos se inflama y da una epididimitis. Entonces, cuando vienen con el testículo inflamado, con fiebre, mucho dolor, una de las cosas que palpamos es este cordón. Si está doloroso o inflamado, listo, antibióticos y analgésicos. Este gónada sexual masculina, el testículo, produce los espermatozoides que se acumulan en este cordón súper enrollado, epidídimo. En el epidídimo va a ocurrir un fenómeno, ¿sí?, muy importante para los espermatozoides, que es la maduración. Entonces la maduración de los espermatozoides se produce en el epidídimo. Se producen los espermatozoides en el testículo, pero maduran en el epidídimo. Luego del epidídimo se van por un conducto, que es el conducto deferente, y por este conducto deferente va a llegar hasta la próstata, donde la atraviesan y continúan con la uretra peniana. Y luego de la uretra son eliminados al exterior. Tenemos un cuerpo y tenemos una cabeza o glande. El pene está formado por un cuerpo, los dos cuerpos cavernosos y uno esponjoso. A través del cuerpo esponjoso es por donde pasa la uretra, y los cuerpos cavernosos son los que se llenan de sangre para la erección. Luego, una parte que es hipersensible, que es donde hay mayor sensibilidad, que es la cabeza o glande, que vendría a ser el equivalente del clítoris en la mujer. Eso en aparato reproductor masculino, ¿sí? Entonces, externos, el pene, escroto y testículos. Internos, hablamos de todo lo que son los conductos, ¿sí? En cuanto al aparato reproductor masculino, algunos detalles: testículo, epidídimo, que es un conducto súper enrollado, conducto deferente, y el deferente, antes de unirse a la próstata, se encuentra con unas glándulas, las glándulas seminales. Estas glándulas seminales lubrican o le dan el líquido seminal a los espermatozoides. Entonces, cuando uno elimina semen, es espermatozoide con líquido seminal. Este líquido, si ustedes ven, deja un tramo libre de inserción. O sea, la glándula se inserta por aquí y acá tenemos la unión con la uretra. Entonces, eso va a ser importante porque después de una eyaculación, acá hay una barrera que permite el paso de orina y se cierra el paso de espermatozoides, y cuando hay una eyaculación salen los espermatozoides y se bloquea el paso de orina. Pero desde la glándula seminal hasta esta válvula tenemos un espacio donde pueden quedar espermatozoides de la eyaculación anterior, y cuando hay, o cuando empiezan los juegos sexuales y la excitación, esta glándula seminal puede liberar líquido seminal para lubricar toda la parte del glande, y cuando sale el líquido seminal para la lubricación durante el juego previo, puede arrastrar espermatozoides. Entonces, sin que la persona llegue a la eyaculación, solo en los juegos previos puede, cuando se lubrica toda la parte del glande, arrastrar espermatozoides. Por eso hay posibilidades de quedar embarazada si uno tiene relaciones sin cuidarse, aún sin acabar. O sea, si no, pero yo acabé afuera, pero podés arrastrar estos espermatozoides,
¿sí? Después vamos a hablar un poquito más. Acá un poco más anatómico, ¿sí? Un esquema más claro. Acá se ven todos los conductos o túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos se producen en los espermatozoides. Se realiza la espermatogénesis. Luego se acumulan en el conducto deferente, un conducto súper enrollado, y ahí se produce la maduración. Luego son conducidos por el deferente hasta su unión con la uretra peniana, pasando por la glándula prostática. ¿Sí? Que en el caso de los hombres mayores, cuando empieza a hipertrofiarse, que se agranda, comprime la uretra y por eso trae problemas en la micción. O sea, cuando uno empieza a orinar de a chorritos pequeños, uno primero tiene que pensar que la próstata está agrandada, que puede ser una hipertrofia benigna, un cáncer o demás. ¿Sí? Nada, no hay mucho más para saber. Recuerden que se maduran en el epidídimo, ¿sí? Pero realizan después los espermatozoides, una vez eyaculados, la capacitación en el tracto genital femenino. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? El escroto contiene a los testículos, red de testis, deferente, uretra y sale. El pene está formado por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso por donde pasa la uretra. ¿Sí? Órganos internos, testículo, epidídimo, externos, el pene y el escroto. Vamos al femenino, que es un poco más lo que vamos a estar viendo durante gran parte del primer mes, y unas 4 semanas. Aparato genital femenino. Tenemos genitales externos, que son los labios mayores, labios menores, ¿sí? Toda la parte de lo que es el orificio de la vagina, y los órganos internos, todo lo que son los ovarios, la trompa de falopio y el útero, ¿sí? Con sus 3 capas. Genitales externos, clítoris, que vendría a ser el equivalente al glande en el hombre. Sería la parte más hipersensible, ¿sí? Luego del clítoris se continúa con los cuerpos cavernosos. 2 cuerpos cavernosos. Genéticamente uno está con toda la información, tanto para hombre o para mujer. Depende del estímulo hormonal que viene dictado por si somos XX en el genotipo o XY, se va a diferenciar en uno o en otro. ¿Sí? Entonces, este sería el glande en el caso del hombre, clítoris en el caso de XX. Labios mayores, labios menores, orificio, ¿sí? Donde empieza la cavidad vaginal. Esto es lo que hablamos del clítoris, que tiene un capuchón y tiene sus cuerpos cavernosos. Al igual, esto vendría a ser la parte del pene del hombre. Por eso muchas veces, ¿sí? Como también hay sensibilidad en el cuerpo, es como ustedes, si agarran la parte del cuerpo cavernoso, lo que es el pene, el tronco, se excita a la persona, no solo el glande es la parte de hipersensibilidad, pero el cuerpo también. Por eso muchas veces cuando uno ha entrado en la cavidad vaginal, ¿sí? Más allá del clítoris, ha buscado ese famoso punto G, y no es más que masajear diferentes partes para encontrar estos cuerpos cavernosos. Entonces alguno entraba por acá, masajeaba el cuerpo cavernoso, se excitaba a la mujer y decía, ya está, encontré el punto G. Otro venía, metía el dedo por este lado, encontraba acá que se excitaba y decía, no, acá está el punto G. No, acá, no, acá. Por eso generó mucha controversia. Hoy ya sabemos que simplemente el clítoris es la parte hipersensible y luego hay 2 cuerpos cavernosos que se van hacia profundo. ¿Sí? Por eso también por dentro uno puede buscar excitación. Acá tenemos un esquema, ¿sí? Labios mayores, labios menores, cavidad vaginal, cavidad del útero. Entre la vagina y el útero están los fondos de saco vaginales. Estos fondos de saco vaginales es donde se acumula el semen. Es un reservorio, ¿sí? Y va a ir ascendiendo de forma lenta y pasiva hacia las trompas para encontrarse con los ovarios, ¿sí? Detrás tenemos a la parte del tubo digestivo, lo que es la ampolla y el recto. Hacia adelante la vejiga. Acá está el hueso sacro, esto sería anterior y esto sería posterior. Vamos a meternos un poco más con los órganos sexuales internos de la mujer y hablamos de que la vagina se continúa con un órgano de 3 capas altamente muscular, que es el útero.
Las capas de interno a externo es el endometrio, la capa muscular más grande, miometrio, y la capa externa, perimetrio. Esas tres capas del útero. Cuando yo continúo desde la vagina hacia el útero, hay una luz, una comunicación. Esta luz del útero se continúa con la luz, el espacio abierto de las trompas. Y las trompas de Falopio terminan con un espacio dilatado, lleno de pequeños dedos o pequeñas dilataciones, pequeñas fimbrias que van a absorber cuando se libere el ovocito. Lo que nosotros llamamos óvulo, que se libera todos los meses, en realidad es un ovocito 2 detenido en metafase 2. No llega a ser un óvulo. Después vamos a aclarar más esa idea. Entonces los espermatozoides son depositados en la cavidad vaginal, la mayoría va a ir a los fondos de saco vaginales y van a empezar el ascenso pasivo. Pasivo porque la musculatura del útero y sus microvellosidades son las que activamente llevan los espermatozoides hacia una de las trompas. Las trompas tienen un tercio proximal, un tercio medio y un tercio distal. En el tercio distal es el sitio más frecuente de la fecundación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitan que una vez que se fecunda, ese huevo cigoto madure durante 5 a 6 días para poder implantarse. Si, por ejemplo, se expulsó el ovocito, lo que comúnmente se llama óvulo, si se expulsa, ovulación, y viene viajando, no tuvo relaciones, y al llegar acá al útero tiene relaciones, se encuentra con los espermatozoides y 5 a 6 días después ya se perdió, junto con la menstruación. No tuvo el tiempo de madurar para anclarse. Por eso los productos de la concepción, cuando hay un bebé, es porque la mayoría se fecundó en el tercio distal de la trompa de Falopio. Después ahondaremos más en el tema. Pero la región más frecuente es la ísmico-ampular, la zona donde empieza la dilatación. Continuamos con el cuerpo del útero. Dijimos 3 capas: interna, endometrio. La capa media, más grande, miometrio. Mio por músculo, la capa muscular. Y la externa es una capa que protege, perimetrio, una capa más fibrosa. La capa del medio, el miometrio, va creciendo mes a mes con el embarazo para poder después entrenarse, generar contracciones, para empezar a practicar para cuando tenga que expulsar a este producto de la concepción. La capa más interna, el endometrio, es la capa glandular. Es la capa que mes a mes va a crecer por estímulos hormonales y si no hay fecundación es lo que se desprende y se pierde y se conoce como menstruación. Después vamos a ver un poco más cuando veamos el ciclo sexual femenino. Esquemáticamente, acá vemos los fondos de saco vaginales, reservorios, cuerpo del útero. Esto sería tercio inferior, tercio medio, tercio superior. Y cuando hay una fecundación en el tercio distal de la trompa, 5 a 6 días, se suele implantar en el tercio superior, pared posterior del útero, sitio más frecuente de implantación. Así como el sitio más frecuente de fecundación es el tercio distal de la trompa, el sitio más frecuente de implantación es el tercio superior, pared posterior del útero. ¿Se puede implantar en otro lado? Sí, pero si se implanta en otras partes del útero o de la trompa o del ovario, tiene altas chances de perderse. Por ejemplo, si se implanta aquí abajo, esta parte del cono o cuello uterino sirve de barrera natural. Cuando crece acá, esta parte más estrecha lo contiene. Entonces imagínense que esto empieza a crecer mes a mes, se hace una bola gigante, ¿sí? Todo el bebé enorme, y esta parte más estrecha es una especie de embudo que lo contiene. Ahora, si se implanta acá y empieza a crecer acá, al segundo o tercer mes se pierde, porque no tiene este fenómeno natural de barrera. Por eso, este es el sitio más frecuente de implantación de un bebé viable. ¿Se puede implantar en la trompa? Sí. Son embarazos ectópicos. Se implanta acá, empieza a crecer. Esta zona no tiene las 3 capas del útero.
Fundamentalmente la que no tiene es el endometrio. El endometrio o capa interna dijimos que era glandular. Y esta glándula se va estimulando y cuando se implanta crece, crece, crece para que pueda anidar ahí adentro. La trompa no tiene ese endometrio, entonces se va a anidar directamente en la pared de la trompa y termina rompiendo la trompa, generando sangrado a la cavidad uterina. Entonces genera mucho dolor. Esto, cuando empieza, por lo general es a los días 5, 6, 7 de haber ovocitado. O sea que es cuando está por terminar su ciclo y está por empezar su menstruación. Entonces, por lo general, la gente no sabe, o está en su día 1, día 2 de su ciclo menstrual. Y no sabe que está embarazada porque hay gente que es irregular. Entonces va con dolor a una guardia, se encuentra con el médico, dolor de panza en la parte baja, y lo primero que le preguntamos, ¿qué comiste? Y lamentablemente la mayoría come tan mal que es tan fácil pensar qué fue esa hamburguesa, el pancho, la pizza, la Coca-Cola, no sé, en fin, papas fritas, o salió y tomó alcohol y comió cualquier cosa de noche. Entonces es tan fácil confundirlo, porque realmente uno come tan mal, y el 80% de la gente come mucha comida chatarra, que uno termina dándole analgésicos y buscapina. Al otro día, más dolor, más sangrado, ya está muy pálida y ya ahí empieza a preocupar. ¿Sí? Ahí se hacen estudios y se encuentra con una ecografía que hay un quiste gigante, ¿sí? En la trompa. Todavía no se puede identificar, no puede ver el saco, ¿sí? Todavía no se ve el bebé. Y podemos ver que después de la tercera, cuarta semana logramos verlo. En fin, sitio más frecuente de implantación, tercio superior del útero, pared posterior en el endometrio. ¿Sí? Esto es el ovario. En el ovario hay cientos de miles de pequeños folículos creciendo. Cuando veamos gametogénesis vamos a entender un poco más que encontramos dentro del ovario de la mujer un montón de células precursoras de ovocitos, precursoras de lo que llamamos óvulo. Hoy voy a decir mucho óvulo, pero después cuando entendamos que realmente lo que se expulsa es un folículo secundario que no termina de madurar, por eso no termina de ser un óvulo, por eso no se ovula, se ovocita. Se ovocita un ovocito 2 detenido en metafase 2. Créanme que esto te va a ir sonando, pero a medida que avance la clase va a empezar a cerrar los conceptos, más la semana que viene. ¿Sí? Entonces miren, todos estos pequeños globitos pequeños en la corteza son estos folículos, ¿sí? Primordiales. Todos estos folículos primordiales son folículos detenidos en la primera división meiótica. Cuando ustedes están dentro de la panza de su madre, imagínense ustedes mujeres, si son hombres, imagínense a su hermana o a su novio, a su pareja, pero ustedes mujeres, cuando estaban dentro de la panza de su mamá, cuando apenas tenían 3 semanas de formación, miren, sus madres capaz sospechaban que podrían estar embarazadas. En ese momento, cuando podrían no saberlo o apenas sospecharlo, ustedes estaban separando estos globitos para sus hijas. O sea que su mamá, teniendo un embarazo de 3 semanas, ya estaba separando células para sus nietos. Imagínense qué loco. Todos estos folículos primordiales que se empiezan a separar en la tercera semana de formación de vida, tercera semana. Cuando veamos dentro de 2 clases la tercera semana, vamos a ver un poco más. Pero ustedes ya separaban estas células que iban viajando para llegar en la cuarta a quinta semana al ovario en formación. Cuando esa célula germinal primordial llega al ovario, se encuentra con células del ovario, células del estroma. Entonces, la célula germinal con las células del estroma forman estos folículos. Voy a mostrar uno más grande para tener idea. Esta es la célula germinal que se formó en la tercera semana de vida, que viajó a la gónada de formación para la cuarta, quinta semana y se rodeó con células
que estaban en el ovario. Entonces, el folículo está formado por la célula germinal, esta ovogonia, más células foliculares. Las células foliculares son células del estroma del ovario, células que estaban en el ovario, y la ovogonia es una célula que se formó en la tercera semana y vino viajando al ovario. ¿Sí? Al principio eran así, todas muy chiquititas. Y cuando llegan al ovario, se reproducen por mitosis y forman millones de células germinales primordiales. Millones. Hasta el tercer mes de vida se forman un montón de células por división mitótica. Estas ovogonias llegan al ovario, se encuentran con células foliculares y se reproducen en millones. A partir del tercer mes de vida intrauterino, por ahí es complejo ahora verlo, pero esperen que durante la primera clase ya les va a cerrar un montón. Pero en el tercer mes de vida intrauterino comienza la meiosis. Repasen mitosis y meiosis. Hasta el tercer mes la mujer hace mitosis, a partir del tercer mes hace meiosis. Meiosis 1. Y todos los folículos entran y se llaman folículos primarios, porque hacen meiosis 1, pero se detienen en la mitad de la meiosis 1, específicamente en la profase 1 de la meiosis 1. Y quedan todos detenidos en meiosis 1, en la mitad. Y así quedan desde el tercer al quinto mes de vida intrauterino detenidos en la meiosis 1 hasta la pubertad. Consejo, hagan una pausa, agarren el libro de Robertis o el libro de biología celular que usaron, el Curtis, y repasen mitosis y meiosis. ¿Sí? Hay muchos conceptos que uno tiene que traer ya del CBC o de secundaria. Si nos ponemos a repasar, perderíamos gran parte de la cursada. ¿Sí? Así que recuerden que la meiosis eran dos divisiones seguidas con una sola duplicación, con lo cual tenía células con la mitad del contenido, ¿sí?, de ADN. Bien, entonces, células germinales se encuentran con las células foliculares, hacen mitosis, aumentan el número a millones, y para el tercer mes al quinto mes hacen meiosis. Pero se ve interrumpida la meiosis 1 en la profase 1 y quedan todos los folículos primarios. Cuando llega la pubertad, 9, 10, 11, 12 años, 13, 14 algunos, ¿sí? Cuando llegan a la pubertad, esta mujer, por estímulos hormonales, que ahora vamos a ver, ciclo sexual femenino, se activan un grupo de 8 a 12 folículos. ¿Ves? Son estos grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá hay unos 12 folículos activados. De 8 a 12 folículos se activan. ¿Qué quiere decir que se activan? Que 8 a 12 folículos primarios pasan a ser folículos secundarios. Secundario en crecimiento, secundario antral, y el más grande de todo va a ser el folículo de Graf. El que llega al mayor tamaño, que va a ser el que termina expulsándose, se llama folículo secundario de Graf. Los que juntan líquido, folículos antrales, y los que empezaron a crecer, folículos secundarios. Entonces, folículo primario, secundario, secundario en crecimiento, antral, de Graf. El folículo que más grande, el que más responde, ¿sí?, a la hormona folículo estimulante. Vamos a ver que hay dos hormonas que controlan, que es el folículo estimulante y la luteinizante. Tranquilos que lo vamos a ver en el ciclo sexual. Yo sé que al principio, en los primeros minutos, parece todo chino básico, pero tranquilos. Créanme que al final de la clase va a cerrar la idea. Y ustedes, al tener la clase grabada, tienen la oportunidad de volverla a escuchar. ¿Sí? Así que tranqui. Folículos primarios se activan en la pubertad, 8, 10, 12, 14 folículos, van creciendo y uno llega a tener mucho, mucho tamaño y empieza a liberar una hormona que inhibe el resto. Por eso siempre se expulsa uno. A veces dos ovocitos crecen al mismo tiempo y los dos liberan la hormona inhibina, inhibiendo el resto, pero ellos no se inhiben. Entonces se expulsan dos y tenemos la posibilidad de tener mellizos. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito sobre mellizos y gemelos.
que para nosotros van a ser gemelos, monocigóticos y disigóticos. Si se expulsan dos ovocitos, podemos tener gemelos disigóticos, dos huevos que se fecundan. Son dos hermanos que pueden ser parecidos o no. Si se expulsa un solo huevo, ¿sí? Un solo ovocito 2, se fecunda y se divide generando dos individuos de una misma célula, ahí obtenemos gemelos monocigóticos, ¿sí? Un solo huevo. Son los que son idénticos porque tienen el mismo material genético. Pero tranqui, más adelante hablaremos de ellos. Entonces, millones de folículos primarios se forman por mitosis hasta el tercer mes. Entre el tercer mes y quinto mes empiezan todos la meiosis 1 y se detienen hasta la pubertad. En la pubertad, 8, 10 o 12, todos los meses, por la folículo estimulante, se estimulan. Por eso FSH, folículo estimulante, hormona folículo estimulante. ¿Ven estas células que están alrededor? Que eran las células del estroma del ovario, que son células foliculares. Un grupito de estas células foliculares va a rodear al ovocito. Y cuando se expulsa el ovocito, se va a expulsar con estas células foliculares alrededor, que va a formar la corona radiata. Más adelante, cuando veamos fecundación, la veremos más de cerca. Pero hablando de meiosis, dijimos que en el tercer mes empezaba la meiosis 1, se detenía en profase 1, pero en la pubertad, este grupito de 8 a 12 folículos que se estimulan, terminan la meiosis 1 y empiezan la meiosis 2. Esperen que vamos a poner una pequeña pausa y ya estamos de nuevo con ustedes. Entonces tenemos meiosis 1, tercer mes, hasta el quinto mes. Del quinto mes a la pubertad se detienen y en la pubertad se activa la meiosis 1, termina la meiosis 1 y empieza la meiosis 2. Ahora, estos 8 a 12 folículos que empezaron en la meiosis 2 se vuelve a detener en la metafase 2 de la segunda división meiótica. O sea que no termina la meiosis. Y el que se expulsa, el resto se van a atrofiar, ¿sí? Van a degenerar. El que se expulsa, este ovocito, con las células foliculares, si es fecundado por el espermatozoide, recién termina la meiosis 2. Entonces, un ovocito que realice las dos divisiones meióticas terminan formando un óvulo o célula germinal madura. Como se expulsa sin terminar la segunda división meiótica, no se puede llamar óvulo. Entonces es un ovocito 2 detenido en metafase 2. Como se expulsa un ovocito 2 detenido en metafase 2, el fenómeno de expulsarlo se llama ovocitación, no ovulación. ¿Tá? Entonces a partir de ahora, ovocitamos un ovocito 2 detenido en metafase 2. Esta es la trompa uterina. Por acá voy a dejar. Y acá está lleno de moco. El moco cervical es el nutriente principal de este ovocito si se fecunda. Si se fecunda, va a ir comiendo el moco cervical y va a viajar por esta trompa hasta el útero. Como ven, tiene un montón de pequeñas vellosidades y mucho moco, con lo cual es algo habitual que una mujer que tenga varias infecciones pélvicas inflamatorias generen fibrosis en esta zona. Entonces, el pasaje del ovocito fecundado a veces se dificulta. Y si se dificulta, se puede implantar en la trompa. Como dijimos, embarazo ectópico, ruptura, mucho dolor, sangrados, y puede conducir a la muerte de la madre. ¿Sí? Y arrancamos ahora con un tema súper importante que es la gametogénesis. Importante para entender todo este primer capítulo. Recuerden leer del libro. Esto es simplemente una guía, una orientación para tener una idea de dónde vamos apuntando en la cátedra. Pero en los exámenes puede aparecer cualquier pregunta que esté en el libro de Lachmann a partir de la edición 9 en adelante. De la novena edición en adelante, el libro de Lachmann es el que usamos como guía. Si consiguen el 10, el 11, mejor, genial. ¿Sí? Gametogénesis.
Génesis es formación. Formación de gametos. Gametos femeninos, el ovocito, masculino, el espermatozoide. ¿Sí? En el caso del masculino se forma un gameto maduro que es el espermatozoide. En el caso de la mujer no llegamos a formar el óvulo. ¿Sí? Entonces un ovocito 2 le tenía metafase 2. Entonces, en el caso del hombre es bastante sencillo. Yo tengo espermatogonios, así como tenía ovogonios en la mujer, tengo espermatogonios en el hombre. Y esos espermatogonios en el hombre también se forman en la tercera semana. Se separan esas células, van al testículo en formación en la cuarta, quinta semana de gestación intrauterina. Y una vez que llegan, se dividen por mitosis, igual que en la mujer, formando un montón de espermatogonios. Pero se detienen, quedan en espermatogonios en el testículo en formación hasta la pubertad. Recién en la pubertad el hombre hace meiosis 1, meiosis 2 y libera espermatozoides. En la meiosis realiza, en la pubertad, el hombre meiosis 1, meiosis 2 y lo libera. Recuerden que en la mujer realizaba mitosis intrauterina, comenzaba meiosis 1 en el tercer al quinto mes y se detenía hasta la pubertad. En la pubertad reactivaban un grupito meiosis 1 para pasar a meiosis 2 y se volvía a detener en meiosis 2. Y solo uno se expulsaba, que si era fecundado, termina la meiosis 2. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los espermatozoides o de el ovocito 2 detenido en metafase 2, las grandes diferencias. Ambos llegan en la tercera semana, el espermatogonio y la ovogonia. Tercera semana de vida se forman, viajan para la quinta semana al testículo o al ovario, depende si tenga XX o XY. Cuando llegan al ovario, son los espermatocitos primarios, ovocito primario, el hombre queda detenido y en la pubertad hace la meiosis 1, meiosis 2. En la mujer solo hace meiosis 1 en el tercer mes, al quinto mes, y se detiene. Y va a terminar la meiosis 1 un grupito que se estimula. Pero cuando termina la meiosis 1, uno de los ovocitos secundarios se roba gran parte del citoplasma. Con lo cual, la primera división meiótica ya me deja dos células distintas. La célula que pierde gran parte del citoplasma se llama cuerpo polar. Y por lo general no se fecunda y termina muriéndose. Por lo general. Y la célula que se robó todo el citoplasma es la que vuelve a dividirse, ¿sí? Si es fecundada por un espermatozoide, y vuelve a dar una célula con todo el citoplasma y otra con escaso citoplasma. Segundo cuerpo polar. Entonces, a veces el cuerpo polar primario se divide en dos cuerpos polares, obteniendo de la meiosis, que dijimos que era una duplicación de contenido y dos divisiones, obtengo una célula huevo cigoto y tres cuerpos polares. A diferencia del hombre, que el hombre cuando empieza en la pubertad hace meiosis 1, meiosis 2 y obtengo de una célula huevo cigoto, un espermatocito primario, 4 espermatozoides viables. ¿Sí? En la mujer solo obtengo uno. ¿Por qué esto? Porque el ovocito necesita mucho citoplasma. El espermatozoide pierde casi todo su citoplasma. No lo necesita. En cambio, en la mujer necesita que una sola célula acapare todo el citoplasma. Porque acá en el citoplasma van a estar todos los factores de la transcripción, todas las proteínas, todo lo que necesita para la primera semana, para las primeras divisiones rápidas. ¿Sí? Entonces, meiosis 1, 2, diferencia entre espermatogénesis y ovogénesis. Hablando puntualmente de la ovogénesis ahora, ovogonios, célula germinal primordial, se forma en la tercera semana de vida intrauterina, llega al ovario en formación para la cuarta, quinta semana, para el tercer mes, meiosis 1. Se detiene. En la pubertad se reactiva un pequeño grupo, se expulsa uno, ovocito 2, detenido en metafase 2, lo que sería un ovocito secundario o folículo de Degraf. Acá vemos más esquemas.
cómo se forma un folículo primario, folículo secundario, secundario en crecimiento, antral, folículo de Graf y se expulsa. Recuerden que no solo el ovocito 2, sino rodeado por células foliculares. ¿Sí? Este líquido antral se cree que al expulsarse tiene una función de atraer los espermatozoides. Vieron que más o menos se libera un ovocito un mes de un ovario y otro mes de otro ovario. Se cree que este líquido los atrae hacia el ovario que ese mes liberó el folículo. ¿Sí? Bien, mitosis y meiosis, recuerden leerlos y estudiarlos, les va a ser mucho más fácil para entender toda esta primera clase. ¿Sí? Bien. Espermatozoide. El espermatozoide pierde prácticamente todo el citoplasma. Lo que me va a quedar es el núcleo con todo el ADN. Se van a juntar todas las enzimas, todo lo que es el rugoso, el liso, los lisosomas, en una gran bolsa de enzimas que se llama acrosomas. Todas las mitocondrias se van a poner en esta parte que se llama pieza intermedia o cuello, y después gran parte de lo que es el citoesqueleto va a formar un largo filamento. ¿Sí? Lo que es todo este flagelo, que tiene movilidad. Vamos a ver en qué momento es importante. Pero para tener una idea, la célula sería todo el tamaño de este recuadro, que vemos acá, el recuadro B, todo este tamaño, y miren todo el citoplasma que se pierde, quedando solo la cabeza, pieza intermedia y un flagelo. ¿Sí? La maduración del espermatozoide es en el epididimo. ¿Sí? Y la capacitación del espermatozoide es en el tracto genital femenino. Si el espermatozoide no hace contacto con el tracto genital femenino, no es posible la fecundación. ¿Sí? Léanlo, que es bastante interesante el libro. ¿Sí? Diferencias entre espermatogénesis y ovogénesis, todo lo que venimos hablando. Recuerden estudiar mitosis y meiosis. ¿Sí? Y vamos con lo que es el ciclo sexual femenino. ¿Sí? Si Dios quiere, uno de los últimos temas. Después arrancamos con un poco de fecundación y vamos a hacer una pequeña pausa, una semanita, para que ustedes repasen todos estos conceptos. La idea sería así, que ustedes logren escuchar la clase una o dos veces, vayan al libro y hagan un pequeño resumen del libro, y con ese resumen en su cuaderno, ustedes la semana siguiente hagan todas las preguntas de las cosas que le quedaron dudas. Si logran hacerlo así, semana a semana, cuando llega el examen, es un pequeño repaso. Le cuento lo que va a ser la mayoría, y lamentablemente a muchos les va a costar. Van a escuchar solamente esta clase 3 o 4 veces, van a decir, sí, ya creo que lo entiendo. Llega el examen y van a surgir todas las dudas. ¿Sí? Así que chicos, por favor, a leer del libro. Ciclo sexual femenino. El ciclo sexual femenino yo lo puedo ver desde diferentes ejes. Yo lo puedo ver desde el hipotálamo, desde la hipófisis, desde el ovario o desde el endometrio. Desde el endometrio es algo bastante sencillo. Empieza el día 0 hasta aproximadamente el día 28. ¿Qué es lo que empieza el día 0? Con la fase menstrual. Cuando empiezan a perder endometrio, a salir esa mucosa enrojecida, a tener esa menstruación, cuando empieza, es mi día 0 en el ciclo. Aproximadamente 3, 4, 5, 6 o 7 días es lo que dura esa fase menstrual. Vamos a poner un promedio 5 días. Pero hay gente que dura 3, hay gente que dura 7, hay gente que es irregular, un mes 3, un mes 4, un mes 5, pero vamos a poner un número arbitrario como 5. ¿Sí? Del día 0 al día 5, fase menstrual. Del día 5 al día 14 es la fase proliferativa del endometrio. Entonces, fase menstrual, fase proliferativa. ¿Qué es lo que prolifera? La capa del endometrio. Acá se perdió gran parte del endometrio, acá empieza a crecer nuevamente. ¿Para qué? Para que si el día 14 se ovocita, un ovocito 2 que tenía metafase 2, y se encuentra con un espermatozoide y se fecunda, se puede implantar. Entonces, del día 5 al día 14, fase proliferativa, prolifera el endometrio. Del día 14 al día 28, fase secretora. Este endometrio está secretando un montón de moco.
para que pueda alimentarse hasta que se implanta el producto de la concepción. Entonces, desde el endometrio, si te preguntan ciclo sexual femenino, del endometrio, día 0 al día 5, la fase menstrual, 5 a 14, fase proliferativa, 14 a 28, fase secretora. Ahora, estos cambios en el endometrio están gobernados por el ovario, por las hormonas del ovario, el estrógeno y la progesterona. Por eso del día 0 al día 14 predomina el estrógeno, del día 14 al día 28 la progesterona. Entonces yo podría hablar del ciclo sexual femenino desde el ovario y hablar de una fase estrogénica en la primera mitad y fase progestacional en la segunda mitad del ciclo. Y el ovario está gobernado por la hipófisis. La hipófisis libera FSH, hormona folículo estimulante, y en la segunda mitad luteinizante. Entonces yo podría pensar al ciclo sexual femenino como la primera mitad folículo estimulante y la segunda mitad gobernada por la luteinizante. Y la hipófisis, a su vez, está gobernada por pulsos de hormona liberadora de gonadotrofinas liberadas por el hipotálamo. Entonces, ciclo sexual femenino, gobernado por el eje hipotálamo, hipófisis gonadal, que termina repercutiendo en la capa más interna del útero, ¿sí? El endometrio. ¿Sí? Entonces, en la primera mitad, folículo estimulante, estimula el ovario a generar estrógenos, los estrógenos generan fase proliferativa del endometrio. En la segunda mitad, la hormona luteinizante produce progesterona en el ovario que produce la fase secretora. ¿Sí? O puedes hablar de fase proliferativa, o fase estrogénica, o fase folículo estimulante. O puedes hablar de la fase secretora, fase progestacional o fase luteinizante. Segunda mitad. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos detalles más. Acá vemos esquemáticamente, ¿sí? Cuando se produce un pico de estrógenos y progesterona, cuando aumentan ambas hormonas, o si uno quisiera ser más específico, cuando aumentan la FSH y la LH, para el día 14 es cuando se produce la ovocitación. Entonces, el pico de LH y FSH estimula el folículo de Graf a que lo expulse. Y se expulsa el ovocito 2, detenido en metafase 2, con células foliculares a su alrededor. Un grupito de células del folículo. El resto de las células foliculares van a recibir el estímulo de la luteinizante, la LH, y van a formar el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Y el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo es el que produce progesterona. O sea que las células foliculares que quedaron después de expulsar el ovocito 2, detenido en metafase 2, son las que van a formar el cuerpo lúteo, que son las que van a poder responder a LH, y gracias al estímulo de la LH, ellas producen progesterona. Y tenemos la fase progestacional que estimula a estas glándulas. ¿Ven cómo están acá glándulas chiquitas? Acá tenemos glándulas grandes, tortuosas, porque estoy en la fase secretora. Están todas activadas estas glándulas. Si yo voy a la primera mitad, lo que predominan son los estrógenos, no que predominan en cantidad, sino que responde, hay más respuesta a los estrógenos, ¿sí? De hecho, podemos saber que las unidades son todas distintas entre LH, FSH, estrógenos y progesterona, ¿sí? Es por producción, si bien hay un aumento, hay más receptores que terminan respondiendo. ¿Qué ocurre cuando hay fecundación? Gracias al pico de LH y FSH, ves que las concentraciones son distintas, ¿sí? Ves que es un pico. Entonces, gracias al pico de FSH y LH, se produce la ovocitación. Esta ovocitación, o producto de la concepción, si se fecunda, va a terminar estimulando esta fecundación. Cuando se implanta, estimula el cuerpo lúteo para que no se muera, para que siga manteniendo la progesterona. Y la progesterona mantiene al endometrio para que no se caiga. Entonces no aparece fase menstrual. ¿Sí? Entonces a partir del día 28, atraso.
3, 4 días después, se hace el EVA test positivo. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar dos palabritas sobre fecundación para ir cerrando algunos temas, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar en este capítulo la semana que viene. ¿Qué es la fecundación? Es un proceso biológico mediante el cual se van a unir dos células especiales. Porque no cualquier célula se puede unir con otra célula. Yo no puedo agarrar una célula del pelo y juntarla con una célula de la uña y que se unan y den un nuevo individuo. No hay células que se puedan unir con otras células. Sí lo hacen estas células que son preparadas de una manera muy especial. El ovocito 2 y el espermatozoide, que hicieron meiosis, meiosis 1, meiosis 2, y son células capaces de unirse. Y cuando se une el ovocito 2 con el espermatozoide, termina la meiosis 2, expulsando el segundo cuerpo polar, y ahí sí se forma el óvulo. Pero el óvulo, por definición, es una célula que realizó las dos divisiones meióticas y redujo su contenido cromosómico a la mitad. O sea que en vez de 46 cromosomas, debería tener 23. Pero como esto ocurre cuando entra el espermatozoide, que tiene 23 cromosomas, esta célula tiene 46. Entonces, por definición, el óvulo no existiría. O sería algo muy fugaz. ¿Sí? Y a partir de esta célula huevo cigoto empieza la vida. Acá vemos espermatozoides, ¿sí? Con inmunofluorescencia. Vemos la cabeza, donde están las enzimas, y acá el núcleo con el ADN. Acá las mitocondrias, pieza intermedia o cuello, y acá el flagelo. La pieza intermedia, donde están las mitocondrias, es lo que le da la energía para que el flagelo se mueva muy rápido y termine propulsando al espermatozoide. Pero esto es importante solo cuando se encuentra con el ovocito. ¿Sí? Recuerden que el ascenso del espermatozoide no es porque la cola se mueva como un motorcito, sino que el ascenso es prácticamente pasivo. Es la mujer con las contracciones uterinas, microcontracciones y microvellosidades que llevan el espermatozoide al ovocito. Acá tenemos fecundación. Si hay una eyaculación, termina en el fondo del saco vaginal, tiene ascenso pasivo, la mayoría van a ir a la trompa donde se ovocitó por el líquido seminal esquinotáctico, los atrae, y si se encuentran en el tercio distal de la trompa, tienen alta chance de que el producto de la concepción se implante. ¿Sí? Fases de la fecundación. No tienen por qué saberse estas fases. Depende del libro, las van a nombrar distintas. Algunas nombran a la primera como 1, 2 y 3, la penetración de la corona radiada, la reacción cromosómica, zona pelúcida. Después dicen que la segunda es la fusión de membranas y bloqueo de la polipermia. Y tercero es cuando finaliza. Otro la dividen en 4, en 6. No es importante el número, ¿sí? Sí saberse los pasos. Que primero tiene que atravesar la corona radial. ¿Qué es la corona radial o corona radiata? Son esas células foliculares que se fueron con el ovocito al ser expulsado. ¿Se acuerdan que el folículo de Graf expulsaba al ovocito 2, pero con células foliculares rodeándolas? Esas células foliculares son la corona radial. Entonces, cuando llega el espermatozoide, tiene que atravesar la corona radiata o corona radial. ¿Cómo la atraviesa? Porque en la membrana plasmática del espermatozoide hay ácido hialurónico, o mejor dicho, está la enzima hialuronidasa que rompe el ácido hialurónico que las mantenía unidas. Las células de la corona radial están unidas por ácido hialurónico y el espermatozoide tiene la enzima hialuronidasa y permite romperla. Segundo paso, cuando se encuentra con la segunda estructura, ¿sí?, que es la zona pelúcida, tiene que realizar la reacción acrosómica para atravesar la zona pelúcida. En acrosomas tenía un montón de enzimas. ¿Se acuerdan que se fusionaba? Los lisosomas, el retículo liso, el rugoso, se fusionaban todas las enzimas en un acrosomas. Sería una bolsita llena de enzimas. Cuando contacta con la zona pelúcida tiene que romper el acrosomas, o sea, hacer reacción acrosómica, para que esas enzimas
rompan la zona pelúcida. Una vez que atraviesan esta zona pelúcida, se encuentran con la membrana plasmática del ovocito y se fusionan la membrana plasmática del ovocito con el espermatozoide. Una vez que ingresa el espermatozoide al ovocito 2, aparece un bloqueo de la polispermia. Una vez que ingresa un espermatozoide, tengo que impedir que ingrese otro. Recuerden que uno en el volumen eyaculado normal, 3-4 centímetros cúbicos, podemos encontrar hasta 20 millones de espermatozoides. Se necesita un montón de espermatozoides porque la cavidad vaginal es muy ácida. Hay muchos obstáculos, se van muriendo muchos espermatozoides en el camino para que un grupo de 500 a 5000 lleguen hasta el espermatozoide. Incluso se necesitan muchos espermatozoides que hagan reacción acrosómica para romper la zona pelúcida, muchos espermatozoides que rompan la corona radiata para ayudar a que uno pase. ¿Sí? Es como cuando en el boliche van 4 o 5 chicos a separar las chicas para que vos puedas encarar esas chicas que te gustan. Entonces, sería algo así. Un montón de espermatozoides tienen que ayudar para que uno pueda pasar. ¿Sí? Algunos dicen, como no somos tan autosuficientes, tenemos que ir en manada. ¿Sí? Terminación de la segunda división meiótica. ¿Sí? Una vez que el primer espermatozoide ingresa, termina la segunda división meiótica. Recuerden que era un ovocito 2 detenido en metafase 2, y esto era un óvulo incompleto. Solamente termina la segunda división meiótica cuando el espermatozoide penetra la membrana plasmática. Se forman los pronúcleos masculino y femenino y termina formando singamia y anfimixis. Cuando se da la anfimixis, que es la visualización de los cromosomas en el ecuador, pronto a hacer la primera división meiótica, para dividir en 2 células hijas. O sea que esa célula huevo o cigoto, esa célula madre de la cual empieza toda la vida, también es muy fugaz. Porque una vez que ingresó el espermatozoide, se divide en 2 células hijas casi en un par de minutos. Entonces es muy fugaz. ¿Sí? Esquemáticamente, células de la corona radiata o radial, y el espermatozoide, gracias a la enzima hialuronidasa, separa la sustancia cementante, que es el ácido hialurónico, que está entre las células de la corona radiata. Una vez que separa muchas células, ¿sí? Están todas separadas porque hay muchos espermatozoides entrando, hace contacto con la segunda capa, que es la zona pelúcida, y una vez que hace contacto del espermatozoide con la zona pelúcida, se produce la reacción acrosómica. Específicamente hace contacto con la proteína ZP3. Una vez que contacta con la ZP3, realiza reacción acrosómica, libera todas las enzimas de la bolsita de enzimas, el acrosomas, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay muchos lisosomas, liso, etcétera? Y esas enzimas generan un túnel por donde puede pasar el espermatozoide para contactar la membrana plasmática del ovocito con la membrana plasmática del espermatozoide. Y ahí se fusiona la membrana plasmática y hace una endocitosis. Endocitosis de todo el contenido del espermatozoide. Ingresa el núcleo, las mitocondrias y todo lo que es el flagelo, el citoesqueleto. Pero adentro, como es una sustancia extraña, termina siendo degradado todas las mitocondrias, el citoesqueleto, y solamente el núcleo es lo que prevalece. Pero miren, ingresa el contenido del espermatozoide. Y al ingresar el contenido del espermatozoide, se produce la segunda división meiótica. ¿Se acuerdan que se había detenido en la metafase? Se estimula y se libera el segundo cuerpo polar. ¿Sí? Acá está el primero, ahora se va a liberar el segundo. A veces este se divide y puedo encontrar 2 células acá atrapadas. Y esta se divide, da el tercer cuerpo polar. Acá está rodeado todo por la zona pelúcida. Y acá hay varios que están intentando penetrar. A veces penetran varios espermatozoides,
con lo cual me da un número aberrante de cromosomas y esta célula se muere. ¿Sí? Necesita tener justo 46 cromosomas para tener posibilidades de sobrevivir. ¿Y qué es el bloqueo de la polispermia? Que al ingresar un ovocito, ingresa uno, hay un montón de gránulos corticales listos para ser expulsados. Y esos gránulos corticales tienen unas enzimas que cambian la conformación de la zona pelúcida. Y al cambiar esta conformación hace que sea impenetrable para el resto de los espermatozoides. Entonces, el bloqueo de la polispermia básicamente es por la reacción cortical. Ahora, entrando en detalles, ustedes van a ver que hay un bloqueo lento y un bloqueo rápido. El bloqueo rápido de la polispermia es que al ingresar un espermatozoide a hacer contacto, genera un cambio en las cargas positivas y negativas alrededor de la membrana. Hay una despolarización rápida que dificultaría el ingreso de otro espermatozoide. Eso está más bien demostrado en animales inferiores, ¿sí? Pero habría una cierta despolarización en los humanos. Pero el bloqueo definitivo es el bloqueo lento, que es la liberación de la reacción cortical, esos gránulos corticales, ¿sí? Que cambian todo lo que es la zona pelúcida y limitan o impiden el paso de otros espermatozoides. ¿Sí? Acá tenemos pronúcleo masculino y femenino. Una vez que ingresan, se libera el segundo cuerpo polar y el pronúcleo femenino comienza a romperse la envoltura, ¿sí? Para terminar uniéndose los espermatozoides en el ecuador. ¿Sí? Acá tenemos la singamia, se rompieron las envolturas nucleares, se están mezclando los cromosomas, y acá tenemos todos los cromosomas ubicados en el ecuador, pronto para irse a una célula a la mitad y a una célula a la mitad. ¿Ves? Acá tengo yo 23 cromosomas del papá, 23 cromosomas de mamá. Una célula normal tiene 46. Pero como realizaron la meiosis y la meiosis, dividieron a la mitad, 23 cromosomas masculinos, 23 femeninos. Se rompe la envoltura, singamia, se fusionan en la línea media, y yo acá veo todos los cromosomas mezclados, digo que terminó la fecundación. Pero si ven que desde que terminó la fecundación hasta que son jalados cada uno, ¿sí? Igual después repasen mitosis y meiosis. Esto es una mitosis con las células en el ecuador, es la metafase. Hasta que son traccionados por los usos mitóticos, y esto es fraccionado a la mitad, ¿sí? Ustedes recuerdan que teníamos la anafase y la telofase. La telofase, cuando divido el citoplasma, ya me quedan dos células hijas. O sea que esta célula huevo cigoto es algo efímero, ¿sí? Esta visualización en el ecuador de los 46 cromosomas dobles, listos para dividirse, es la anfimixis. La anfimixis es cuando termina la fecundación y hablamos de la célula huevo cigoto. En este momento hablo de célula huevo cigoto, ven que es algo efímero, ¿sí? Y después hay muchos métodos de fecundación in vitro, ¿sí? Que esto leanlo del libro, ¿sí? Pero básicamente yo puedo estimular los ovarios de la mujer para producir muchos folículos. ¿Cómo lo estimulo? Le doy hormona folículo estimulante. Estimulo 8 a 12, pero antes de que uno crezca y me inhiba el resto, saco esos 8 a 12 folículos. Los pongo por separado para que ninguno inhiba a otro. Obtengo una muestra de semen, reviso los espermatozoides que sean más viables, los que se muevan bien, ¿sí? Reviso la cantidad, la calidad, ¿sí? Puedo hacer, y juntar un espermatozoide con un ovocito, ¿sí? A este ovocito previo yo le saqué la corona radial, le saco la zona pelúcida y dejo solo el ovocito, entonces es más fácil que ese espermatozoide lo ingrese, ¿sí? Y esto, una vez que se empieza a duplicar por mitosis, 2, 4, 6, 8, 16 células, lo puedo implantar en el útero. Tasa de efectividad aproximadamente el 25%. O sea que si yo saco varios ovocitos
e implanto 4, tengo chances de que uno prenda y que quede embarazada la mujer. Por eso siempre se implantan varios, 4, 5, 6, 7 u 8, porque la tasa de efectividad es baja. Ustedes imagínense, 3 meses estimulando a la madre con hormonas, que se siente mal, que tiene náuseas, vómitos, que sube de peso, para sacar ovocitos, implanto uno, no queda. Otra vez, 2 o 3 meses estimulando con hormonas, como que para evitar todo esto súper engorroso, ya saco un montón, 5, 6, 7, los que pueda, los pongo a crecer a todos los embriones y los implanto todos. Por eso muchas veces uno implanta 6, 7 u 8 y prenden 3, 4, 5. ¿Sí? Ha habido casos de hasta 8 que han prendido. Cosa muy poco frecuente, pero ocurre. ¿Sí? Acá vemos un ovocito 2 detenido en metafase 2 y acá vemos cómo uno puede generar una inyección directamente dentro del ovocito y poner el núcleo, ¿sí? Entonces hago una transferencia del núcleo, saco el núcleo masculino y lo inyecto dentro al lado del núcleo femenino. Si me ahorro esperar que el espermatozoide atraviese las capas, ingrese, ¿sí? Entonces hay muchos métodos de fecundación in vitro. Acá tenemos cómo se empieza esa célula huevo cigoto a dividir. Y esto es parte de la primera semana del desarrollo. Algo que vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Yo ahora quería dejar simplemente que la primera semana, la semana que viene, vamos a ver cómo una célula huevo cigoto se va a dividir en 2 células hijas, 4, 8, 16, 32. Como se va a dividir muy rápido, no tiene tiempo a duplicar el contenido del citoplasma. Entonces, si vos ves, esa célula tiene un citoplasma muy grande y un núcleo muy chiquito. Como se divide muy rápido, sin dividir el citoplasma, divide el núcleo y divide la célula. Divide el núcleo, divide célula. ¿Ven cómo se empieza a restablecer la relación núcleo-citoplasma? Si veo esta célula, tiene una mejor relación núcleo-citoplasma que esta. Recuerden que el ovocito 2 se cargaba con todo el citoplasma de los cuerpos polares. Para esto, para la primera semana, puede dividirse muy rápido. ¿Sí? Después vamos a ver un poquito sobre los espermatozoides y métodos anticonceptivos. ¿Sí? En cuanto a los métodos anticonceptivos, tengo que entender que hay naturales, métodos anticonceptivos naturales y métodos anticonceptivos artificiales. Dentro de los naturales, el calendario, temperatura basal, filancia del moco, combinados de estos y otros que son más bien creencias populares, que ahora vamos a nombrarlos. Y hay artificiales, como las pastillas anticonceptivas, el DIU y métodos de barrera, diafragma y preservativo. De todos estos métodos anticonceptivos, los más efectivos son las pastillas, siempre y cuando se tomen bien. Les cuento que las pastillas bajan la efectividad si vos te olvidás un día y tomas 2 al día siguiente. Baja la efectividad si vos, no sé, estás con fiebre y tomas antibiótico y analgésico. Baja la efectividad si vos dejaste las pastillas adentro del auto y le pegó el sol todo el día un día de verano. Hay muchas causas por las cuales puede bajar la efectividad. Entonces, del 99,8% de efectividad se va perdiendo con diferentes cosas. Y el siguiente sería el preservativo, 99,5%. Ahora, baja la efectividad si el preservativo no es bien colocado. Tiene que ser colocado con las dos manos. Algo que no es muy frecuente. Uno cuando está en pleno acto sexual, lo que agarra es con una mano sostiene, porque siempre está encima de la mujer, con otra mano y los dientes, abre el paquete y se coloca con una sola mano para no perder el clima. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que pueden hacer que baje la efectividad. Lo mismo, ese preservativo puede haber estado 4 años en la billetera del flaco porque no tuvo relaciones, no lo usó y esa billetera estuvo en el bolsillo trasero del pantalón y él estuvo sentado en el auto con calor y puede haber muchas causas así, con lo cual el preservativo no sea o no esté en las mejores condiciones. ¿Sí? En fin, nada. Lo que tengo que saber de todos estos es que el preservativo, más allá de que es efectivo, si está bien colocado, si es nuevo, no está vencido y no estuvo puesto al calor y no estuvo sentado 3 semanas este muchacho encima de él, si cumpliera con todo, no solamente es muy efectivo para prevenir el embarazo, sino para prevenir todas las enfermedades de transmisión sexual, que créanme, son muchas.
y es muy frecuente. Estamos tan acostumbrados de con medicación todas estas enfermedades ya pasan a ser enfermedades crónicas, porque antes, cuando una persona se contraía el HIV y tenía SIDA, se moría en un par de años. Hoy con la medicación viven 30, 40 años, casi una vida normal, con mucha medicación, con muchos problemas y con muchas infecciones, pero una vida bastante aceptable. Con lo cual, la gente le empieza a perder el miedo. Una hepatitis, hoy con toda la medicación, pueden estar hasta 10, 15 años y después ir a trasplante. Entonces hay muchas cosas que se pierde el miedo porque hay mucha medicación y demás. Y tenemos que entender que más allá de que haya medicación que pueda estirar tu vida, tu calidad de vida pasa a ser muy mala. Ni hablar de que muchos de ellos pueden tener una muerte prematura. Entonces, preservativo sería de elección para todos ustedes porque evitamos el embarazo y además las enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo sífilis. Después cuando veamos enfermedades, vamos a ver un montón porque pueden ser transmitidas a los hijos. Entonces cuando veamos malformaciones congénitas y teratógenos, vamos a hablar un montón. Pero por ejemplo, en este momento que estamos viendo métodos anticonceptivos, la sífilis genera una pequeña lesión, como si fuese una pequeña ampollita, una pequeña úlcera, que no duele. Como no duele, pasa desapercibido. Entonces puede estar en la parte interna del glande en el hombre. Entonces, si no retrae todo el prepucio para atrás, y capaz que está en la parte de abajo del glande, en la parte de abajo del pene, entonces no se ve, y como no duele, pasa desapercibido. Entonces mucha gente tiene relaciones sin usar el preservativo, o lo usa al final y se contagia. ¿Sí? En fin, dentro de los métodos naturales, el calendario. ¿Cómo puedo utilizar el calendario? Recordando el ciclo sexual femenino. A ver si están acá abajo. Ahora vamos a ver. En cuanto al calendario, del día 0 que empieza la menstruación al día 5 que está menstruando, es prácticamente imposible quedar embarazada. Sé que puede ser incómodo, así que eso depende del gusto de cada uno. Pero mientras está menstruando no puede quedar embarazada. Luego de la menstruación se perdió todo el endometrio, o sea que tampoco puede quedar embarazada. Entonces los 2 días siguientes al ciclo sexual femenino, a lo que es la menstruación, no puede quedar embarazada. Entonces, por ejemplo, la Iglesia opta como método anticonceptivo natural permitido por la Iglesia el calendario, 2 días después de finalizado la fase menstrual. Con lo cual puede ser bastante limitante o aburrido. Pero ¿qué? Esto es lo que permite la Iglesia. La temperatura basal. Cuando se produce un pico de LH y FSH, cuando se produce la ovocitación, se produce el aumento de 1 grado en la temperatura basal. ¿Cómo hago para medirlo esto? Todos los días, cuando me despierto, sin moverme, sin ir al baño, sin nada, agarro de la mesa de luz el termómetro y lo coloco en la cavidad vaginal y mido la temperatura. Si lo mido todos los días, voy a detectar un pico de LH-FSH por un aumento en 1 grado en la temperatura. Fíjense de no estar con un resfrío o gripe que también podría aumentar la temperatura. Si eso no ocurriese, vos vas a notar que aumenta 1 grado y ese sería el día en el cual estás ovocitando. Eso es importante para la gente que está buscando quedar embarazada. ¿Sí? Sabiendo que uno ovocita 1 vez al mes, por ahí un par de días antes de que llegue la ovocitación, se guardan, no tienen relaciones con su marido para que su marido genere una buena cantidad y tener relaciones cuando aumenta la temperatura basal. Otra forma de ver es la filancia del moco. El moco cervical, si ustedes tocaran dentro de la vagina y sacaran los dedos, verían que hay una sustancia mucosa. Y ustedes estiran los dedos y ven cuando se corta el moco. Va a quedar un puente entre los 2 dedos, esa es la filancia. Y la filancia del moco cambia cuando están en fase estrogénica a cuando están en fase progestacional. Entonces vos vas estirando ese moco y cuando ves que se estira mucho, ya cambió de fase. Nada, tampoco es muy lindo, pero bueno, la gente que realmente quiere quedar embarazada utiliza varios métodos para tratar de asegurarse que esas 2 o 3 relaciones que tengan sean bastante
justo cuando aumenta la temperatura, cuando cambia la financia del moco, cuando da el calendario. Y dentro de los artificiales, pastillas, alta efectividad, ¿sí? Pero recuerden que tiene que cumplir con muchos requisitos. Va perdiendo efectividad cuando uno no hace las cosas correctamente. Dispositivos intrauterinos. Uno puede colocarse diferentes artefactos dentro de la cavidad uterina que generan irritación y eso disminuye la efectividad de la llegada de los espermatozoides hasta el ovocito. Y si justo llegan, disminuye la efectividad de la implantación, entonces se perdería. ¿Sí? 95 a 97% de efectividad, bastante efectivo. Pero recuerden que las pastillas y el DIU no impiden las enfermedades de transmisión sexual. Y quien toma pastillas y toma DIU se suele confiar más porque al no poder quedar embarazada, se confía más y tiene más relaciones sin cuidarse y se olvida del resto de las enfermedades. ¿Sí? Entonces es muy frecuente gente que tenga hepatitis, sífilis o HIV que se lo haya contraído tomando pastillas o DIU. Así que ojo, si ustedes optan por esto, no se confíen tanto. Bien, no quedo embarazada, pero me puedo arruinar la vida y arruinarle la vida a mi hijo si encima contraigo SIDA y estoy embarazada. O hepatitis y estoy embarazada, o sífilis y estoy embarazada. ¿Sí? Así que ojo. Y métodos de barrera, diafragma y preservativo. Cada uno tiene un índice de seguridad y una indicación. Por ejemplo, el DIU no está indicado en gente que no tuvo hijos, porque esta inflamación que genera puede generar, en algunos casos, disminución de la posibilidad de volver a tener hijos. Entonces, alguien que nunca ha tenido hijos, el DIU no está indicado. ¿Sí? Algunas pastillas anticonceptivas aumentan la posibilidad de un cáncer de mamas. Entonces, si vos tuviste un cáncer de mama o tenés en tu bisabuela, tu abuela y tu mamá cáncer de mama y vos tenés un montón de nódulos en la mama y no serías una candidata para empezar con pastillas. ¿Sí? Entonces, cualquier método anticonceptivo que vos quieras usar, tenés que ir con tu ginecólogo y obstetra. Tenés que hacer una planificación del embarazo. Yo sé que es sumamente complicado porque el 50% de los embarazos son no planificados, no deseados. 50%. Entonces imagínense, en esta cursada, 80 alumnas, la mitad no fueron deseados. Aparecieron. Y bueno, ya que están acá, nacieron. ¿Sí? Entonces vean qué frecuente. ¿Sí? Entonces uno se confía y es normal. Quien tuvo 4 hijos, 2 por ahí lo buscó y 2 no. ¿Sí? Para que tengan una idea de qué tan frecuente es esto. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a prestar atención, empezar a revisar el ciclo sexual femenino, revisar los métodos anticonceptivos y planificar con tu ginecólogo o obstetra, ¿sí? Todo esto. ¿El calendario es útil? Sí, es útil. Usen el calendario que más quieran ustedes, ¿sí? Pueden usar usen el que ustedes quieran, ¿sí? Vamos a cuenta que es más tierno. El calendario, el día 0 al día 5, recuerden que es cuando empieza la menstruación, no el día 1, 2, 3 del calendario. Siempre les cuento que yo tengo un hermoso sobrino, hoy 21 años, cuando empecé con todo esto de la ayudantía, entendí muy bien el ciclo sexual y se lo quise transmitir a uno de mis hermanitos. Y le explico. Y yo creyendo que él entendió todo, él agarró el almanaque y dijo, bueno, el día 14 no tengo relaciones, y tuvo relaciones antes y después. O sea, horrible. ¿Tá? Cuando hablamos del ciclo sexual, del 0 al 5, 5, 14, 14, 28, es según la fase de la menstruación de la mujer. Empieza con la menstruación, fase menstrual. Día 1, 2, 3, 4, 5, lo que dura la menstruación. De ahí empieza a contar hasta el día 14. Y ese probablemente en una persona regular que tenga un ciclo de 14 días, perdón, de 28, un ciclo de 28, posiblemente el 14 ovocite. Pero yo no puedo contar desde el día 1 hasta el día 14, porque esta primera parte es muy irregular. De hecho, gente de 28 días es la mayoría, el 50%, pero hay un 25% que tiene ciclos más pequeños y un 25% que tiene ciclos más grandes. Y hay gente que incluso es irregular, un día 27, un día 29, un mes 27, un mes 29.
Entonces, cuando yo hago una campana de Gauss, una curva, me doy cuenta que la mayoría está con un ciclo de 28 días. La mayoría no quiere decir que es el 99%, la mayoría quiere decir que hay mucha gente con ciclos de 22, mucha gente con ciclos de 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, hasta 35 y más todavía. Entonces, cuando yo junto, hay una gran cantidad de la población el día 28, por eso lo tomamos como estándar para poder explicar. Pero ustedes tienen que ver sus propios ciclos. Y de hecho, verlos varios meses, a ver si son regulares o no. Pero bueno, vamos a pensar en el caso hipotético de alguien con un ciclo súper regular de 28 días. Lo único seguro es que cuando empieza la próxima menstruación, cuando termina el día 28, empieza el 0 de su ciclo, contar para atrás 14 días me da justo el día de la ovocitación. Pero no lo puedo contar desde el 1 para adelante. ¿Por qué? Porque esta primera parte es muy influenciable hormonalmente. Entonces, por ahí vos decís, mira, estoy en el día 1, el día 14 ovocito, el día 28 menstruación. Soy súper regular. Vos empezás el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se te muere el gato. Se te muere la tortuga. Tenés un examen de embriología que te está torturando la cabeza toda una semana. Y hormonalmente, el estrés lo afecta. Entonces vos por ahí generás un atraso en tu ciclo y ovocitas el día 17, 18. Mirá si vos ovocitas el día 18, tu menstruación va a venir el día 1. Y del día 1 yo cuento para atrás, 14 días me da día 18. Siempre hay 14 días desde la menstruación para atrás, no desde cuando empieza el ciclo hacia adelante. Entonces tengan en cuenta eso, por eso es muy difícil. Por eso, uno podría del día 14 decir, mira, si sos súper regular y ese mes no te ocurre ninguna eventualidad y no estás estudiando en la UBA, fonoaudiología, y no tenés examen de histo y embrio, como situaciones estresantes, si no ocurriese eso, vos podrías pensar que el día 14 ovocitas. El día 13 no podés tener relaciones si no querés quedar embarazada sin cuidarte, porque el espermatozoide vive 2 a 3 días. Entonces el día 13, el día 12 y el día 11, y no te conviene. ¿Sí? Ahora, el día 15, y ya ovocité, pero el ovocito puede vivir 2 a 3 días. Entonces el 14, el 15, el 16 no te conviene. Y por esto de las alteraciones hormonales producto del estrés, hay un dicho en medicina que dice que entre el 8 y el 18 no pruebes el bizcocho. Con ese margen uno estaría bastante seguro. Te dejaría de la menstruación 2 o 3 días y después del día 18 una semanita. Pero en fin, recuerden ir sumando diferentes métodos. Súper efectivo, ¿sí? Las pastillas, pero recuerden ir con su ginecólogo para hacer su planificación. No todo el mundo puede tomar pastillas, sino todo el mundo puede tomar cualquier pastilla. ¿Sí? DIU 95, hoy ya están más efectivos, hoy están en el 98% de efectividad. ¿Sí? Pero a veces se infectan, a veces no hacen controles y generan inflamaciones pélvicas y después cuesta quedar embarazada. Preservativos, masculino y femenino, ¿sí? Tengan ustedes uno y uno masculino y uno femenino, ¿sí? Porque siempre está el varón que dice, no, yo preservativo, y te inventa mil excusas que son mentiras, no le creas, y por ahí no es mentira, por ahí él se lo cree. Entonces él lo dice en serio, pero no es verdad. Simplemente él ha tenido en cuenta algunos conceptos erróneos. Así que preservativo masculino y femenino, tengan uno cada uno. Después de un año, tírenlo, no tengan la cartera, está vencido, tírenlo y compren otros, no son tan caros. ¿Sí? En fin, hay un montón de métodos anticonceptivos. Chicos, la semana que viene arrancamos desde fecundación en adelante, vamos a ver primera semana y segunda semana. Escuchen este video 2 o 3 veces, pero vayan al libro, ¿sí? Y dentro del libro, una vez que lo leo todo el capítulo, hago un resumen del libro y todas las dudas las vemos la semana que viene en clases. Chicos, muchos éxitos.